tardes. Buenas tardes, Elvis. Comencemos informándoles más bien cómo va a ser el examen final. El examen final va a estar compuesto por la realización de una monografía. La monografía tiene que ser un tema a elección suyo, pero que tenga que ver con toda la temática forense de psicología penitenciaria. Y pueden elegir temas como la prisionización, métodos de intervención de la justicia o de la aplicación de medidas de seguridad o la aplicación de medidas penitenciarias, un tema relacionado con esta área. Hemos hablado también de la prisionización como aprendizaje, como deterioro, como adaptación. También puede ser, buenas tardes, José Ricardo, también puede ser cosas relacionadas con la clínica, pueden hacer un estudio acerca de una monografía, un estudio acerca de si hay la prisionización como deterioro en algún centro penitenciario, ver qué otros componentes clínicos se aplican a la prisionización, o ver también algún tema relacionado con las terapéuticas, con el tipo de intervenciones que se realizan en la psicología penitenciaria. Entonces, tienen para ustedes para elegir una variedad de temáticas relacionadas con el módulo, de la cual, reitero, deben hacer una monografía. La monografía va a tener unos parámetros que se los va a pasar la coordinación del máster. Entonces, a partir de eso, ustedes van a desarrollar, inclusive vamos a fijarles una fecha de entrega, y no sé si nos alcanza para la exposición. Pero fundamentalmente la entrega de monografías que va a estar bajo los parámetros que nos va a dar la coordinación del MAS. Por favor, no sé si es que les ha llegado esta información, me gustaría mucho poder escuchar repercusiones. Sí, Patricia, buenas tardes nuevamente. Sí, a mí ha llegado claramente esta información sobre el trabajo final, ¿no? Es la monografía que es de acuerdo a elección temática. Gracias, Marcelito, gracias. Bueno, entonces queda ya instruida esta forma de examen, que va a ser el trabajo final. Voy a ver si es que va a haber algún momento de exposición. Pero va a ser... ¿Aló? Licenciada, buenas tardes, le habla Lince. No sé si no le estoy entendiendo bien. Yo le entendí a usted de que ese trabajo de la monografía es el examen final. Sí. Y el trabajo final, porque normalmente en los anteriores módulos siempre hemos tenido un trabajo final y un examen final. Entonces la monografía va al examen y el trabajo... Sí, la monografía es el examen final porque va a ser como la elección de una temática que ustedes van a investigar bibliográficamente o si gustan va a ser de aplicación, y ese sería el trabajo. Y los trabajos, bueno, van a continuar, como ustedes habrán podido ver, cada semana tenemos un trabajo que realizar. Y todos estos trabajos van a ser entregados y van a ser computados como parte de los trabajos como que se realizaran en aula, ¿no? Entonces, el trabajo final va a ser la monografía. Por eso les decía que voy a ver si coordinación del máster nos da autorización para poderlo luego exponer, o solo se va a realizar una entrega. Eso es lo que aún no lo tengo yo claro. Entonces, pero sí que el trabajo final va a ser una monografía realizada, nos van a pasar los parámetros. Yo he pedido que unos parámetros y nos van a pasar los que se decidan. Va a ser un trabajo, bueno, fundamentalmente que me gustaría que haya investigación. A mí me gustaría personalmente que sea ya un trabajo más de campo, más aplicado. Por ejemplo, trabajar personalidad, qué tipo de personalidad es más común o de la muestra que han podido obtener en un centro penitenciario, o trabajar prisionización, o trabajar, no sé, la historia de ese centro penitenciario, pero con todo detalle,
Esa es una revisión bibliográfica, quizás entrevistas o solicitud de documentación al centro penitenciario. Bueno, hay muchísimos temas que se pueden preparar. Las medidas de seguridad, relacionarlas con las medidas de seguridad que están dentro de los parámetros planteados por la ONU, como hemos visto el día de ayer, compararlos con la realidad que tenemos en nuestros centros penitenciarios. O, bueno, hay muchas temáticas que ustedes pueden entregar. De momento, a mí me gustaría que ese sea el trabajo final y, bueno, irles dando estos trabajos pequeños por semana. Ya tienen este foro y ahora veremos un poco de intervenciones y que eso sí va a ser el motivo también del trabajo de la siguiente, del último módulo y del módulo y complementando todo o sea, relacionando más que complementando, relacionando toda la temática que hemos ido viendo. Patricia, mira, evidentemente ayer hemos estado un poquito conversando sobre este tema de la investigación, que lo tenemos al parecer como trabajo del foro 3. Lo que pasa es que hay un cuello de botella en realidad para entrar a las instituciones penitenciarias, desde integración y todo aquello. Entonces, no sé si podemos ver la posibilidad de buscar alguna modalidad donde no se deje de hacer esta investigación que nos está solicitando, pero que también se contemple el tema de que a veces es un poco imposible entrar a los recintos. Bueno, no lo digo por mí, tú sabes, Pati, que yo estoy en coordinación, pero el resto de los compañeros sí tiene conflictos con ese tema. Y el lapso de espera es mucho y no creo que vayamos a alcanzar de pronto a tener la experiencia de interacción directa, Patricia, pero no sé si esto es posible. Ya, lo importante sería que me den todas sus temáticas, porque en función a eso yo voy a solicitar a coordinación del máster que nos hagan una carta para viabilizar y para apresurar la inmersión dentro de la institución que ustedes requiriesen. Porque sí existe posibilidad, bueno, por lo menos el año pasado había apertura para realizar investigaciones, para realizar cualquier trabajo con las personas privadas de libertad, porque en el fondo lo que me decían a mí, todo les hace falta, todo necesitan. Entonces, si hay esa posibilidad de viabilizar, lo importante sería saber las temáticas, lo importante sería saber quiénes quieren entrar a dónde, y conversaría yo con la dirección, con la coordinación, dirección y coordinación, para que se viabilice de alguna manera. Porque lo importante es eso, ¿no? Que veamos la realidad. Yo les había mencionado en reiteradas oportunidades que lo que yo les estoy dando es la parte teórica de cómo debería ser. Evidentemente conversamos casos, analizamos sus preguntas, que son súper enriquecedoras, pero la teoría que les estoy dando apunta a cómo debería ser el desarrollo de la psicología penitenciaria. Y el propósito también de la monografía es parte de eso, ¿no? Parte de ver cuánto de lo que hablamos teóricamente se lleva. Bueno, entonces, pues yo creo que sería interesante tratar de investigar. Por eso, si me avisan temas, si me avisan lugares, yo inmediatamente realizaría la coordinación con el máster para que se hagan cargo, porque esto va a ser una situación académica, sí. Licenciada, disculpe, soy Lindsay de nuevo, perdón que vuelva a insistir, a ver, no estoy entendiendo bien. El trabajo de la monografía representa el trabajo final del módulo que hace alusión a los 40 puntos ponderados. Aparte es el examen que hace mención a los 30 puntos, más los 4 foros sumados son los 20, y bueno, nuestra participación 10 sumarían los 100. A lo que he entendido, el trabajo final de la monografía es la mayor parte teórica, sin embargo, mejor si lo hacemos de manera práctica. Pero el compañero Marcelo hace referencia a una inquietud y preocupación que tenemos todos los maestrantes respecto del foro 3.
que hace mención a ingresar o tratar de ingresar a un centro penitenciario cuando no es posible para muchos. Para mí también no hay ningún problema, tengo la posibilidad de entrar, pero nuestra inquietud anoche después de terminada la clase era en relación principalmente al foro 3, porque creo que el trabajo ya quedó claro con la explicación de una monografía. El foro Ya. 3 es nuestra preocupación, licenciada, gracias. Ah, ya, entiendo, entiendo. Esto del foro 3, sí, yo les había pedido que hagan una investigación con respecto a las funciones de tanto de la policía como del equipo interdisciplinario que en teoría debe existir en cada centro penitenciario. Sí, entiendo que es un poco difícil ingresar a un centro penitenciario, pero no es imposible. Quizás lo difícil es conseguir la entrevista, pero no es imposible. Yo les aseguro que no, en la medida en que uno decida e inmediatamente si se precisan, se realizan cartas. La verdad es que van a preguntarles por qué quieren esto, por qué no, por qué están haciendo este tipo de preguntas, porque probablemente ustedes se harán un cuestionario o lo que fuere. El asunto es conversar en este caso, quizás con la dirección del centro penitenciario y solicitar autorización. La autorización, en la experiencia, les digo, no tarda más de 24 horas si ustedes les dicen que es con fines académicos. Espero que continúe siendo así. De manera que yo creo que explicando qué tipo de trabajo ustedes están realizando, podrán hacerlo. O de lo contrario, les planteo otra posibilidad que puede ser, por ejemplo, averiguar el nombre de la psicóloga o de algún funcionario y pedirle una entrevista con la salvedad de que él sí seguro nos va a decir necesito autorización de jefatura o necesito que hagan una carta y que ellos viabilicen de la manera más pronta, ¿no? Existen caminos, entiendo que es hermética esta institución penitenciaria, pero podemos encontrar caminos y sería interesante para que ustedes, los que, bueno, entiendo por lo que me dicen que hay personas que tienen contacto penitenciario, pero los que no tienen, para que sepan, o sea, en realidad, qué es lo que pasa con la función de las personas que trabajan en la institución penitenciaria. Hagamos la prueba, veamos. Licenciada, mil disculpas, acabo de conectarme. ¿Podría reiterar toda la información en relación a los trabajos? No estuve al tanto. Y dos, pues yo también tengo la preocupación porque yo estoy en Trinidad, entonces yo no puedo esperar y que me llegue una carta de La Paz, entonces esa es mi preocupación. Yo también trabajo en provincias y también en la capital de Trinidad, entonces esa es mi situación. No sé si en mi caso yo podría presentar un trabajo teórico. Los conozco a los psicólogos, ellos me pueden dar algunas referencias en relación a su reglamento y su protocolo de trabajo, pero también me gustaría sustentarlo con la parte teórica que debería ser en base a todo lo que usted nos ha expuesto. Bueno, si tiene usted acceso a los psicólogos, probablemente ellos tengan información. Si tiene acceso a tratar de conversar con el director de la penitenciaria, que me imagino que es un policía, puede ser, no sé hasta qué punto requieran la autorización desde La Paz. Probablemente, como es con fines académicos, primordialmente académicos, de enseñanza, de aprendizaje, en un curso de posgrado, en un curso superior, probablemente se animen a dar información que no tiene por qué ser confidencial, ¿no? Es una información simplemente acerca de las funciones que desempeñan al interior del recinto penitenciario. Pero de todas maneras, veamos si se puede hacer el intento, si ese colega suyo acepta y puede darle información, no tengo inconveniente. Lo importante, mire, usted me está diciendo que puede hacer un trabajo comparativo, interesante comparar entre la teoría y la práctica, que eso es en el fondo lo que yo pretendo, que ustedes sepan que aquí en el módulo dando la parte teórica, cómo debería ser, porque no tiene sentido solo analizar lo que pasa, sino es importante que ustedes sepan cómo debería de ser
institución penitenciaria, cómo deberían de funcionar sus funcionarios, es eso lo que quiero que sepan, y un poco trabajar con la parte de la realidad y analizar qué, o sea, qué pasa con que no se aplica lo que en teoría debería de aplicarse. Esto es por desconocimiento, esto es porque no hay las facilidades, no hay la infraestructura, no hay, o finalmente no hay la predisposición, o no hay el conocimiento, ¿no? Entonces es para esa situación, para que en un momento dado analicemos esta situación, ¿no? Disculpe que le interrumpa. ¿Podría poderme aportar información en relación a los trabajos a partir del foro 3? No he entendido muy bien. O sea, yo ya he puesto en el trabajo del foro 2. El foro 3 es la aplicación del conocimiento de los psicólogos que trabajan en los centros. Sí. Y ahí me perdí. Ya. Ahí ya me perdí, bueno, no sé qué hay que hacer para el final. Ya, el foro 3 gira en torno a eso, ¿no? En averiguar lo que acabo de mencionar. ¿Qué hace el funcionario policial, el funcionario civil, sea trabajador social, psicólogo, abogado? ¿Qué funciones cumple al interior del centro penitenciario? ¿Qué dificultades tiene? El equipo multidisciplinario, en realidad. ¿Qué funciones cumple? No me animo a decir multidisciplinario porque en muchas penitenciarías no hay el equipo, a veces lo hay el psicólogo u otras veces solo un trabajador social. Pero digamos que así, el equipo multidisciplinario, ¿qué funciones cumple? Y qué es lo que realiza el policía, cuál es su función, cuál es la función que realiza el policía, ¿ya? Esa es una de las tareas. O sea, completamente se relaciona con imbuirse en la función que cumple el personal policial en el recinto penitenciario, dicen. Y lo que ustedes deben hacer así es preguntarle cómo es tu trabajo, cómo desarrollan sus funciones, si realizan seguridad interna, seguridad de perímetro externo, si se sienten seguros con su trabajo, cómo es su trabajo, lo hacen por turnos, por horarios, por sorteo, cuál es la división que hacen, cuál es la función principal, digamos, para el punto 1. Preguntar al personal policial, que creo que eso no tendría que ser un secreto de Estado porque no les estamos diciendo en qué lugar va a estar el funcionario A con relación al perímetro externo, en qué lugar va a estar el funcionario B cuando está en perímetro externo y qué tipo de armas utiliza. ¿Sí? No nos interesa mucho eso, lo que nos interesa es eso, ¿no? ¿Cómo es eso de la función? ¿Qué conoce él que debería hacer? ¿De cómo se ha enterado? ¿Lo han entrenado para eso? Etcétera. Y con respecto al punto 2, es doctora, buenas tardes. Disculpe que interrumpa, doctora. Una consulta. Yo estoy aquí en el Beni, en Riberalta. Me llamo José Ricardo. Sí, José Ricardo. Ya, aquí la situación de los privados de libertad es un poquito, o bastante, mejor dicho, complicado, ¿no? Ya que es un hacinamiento total en lo cual ellos están. Ya, no hay un equipo multidisciplinario, es decir, que no cuentan en la carceleta con psicólogo, trabajadora social, ¿no? Mi pregunta es, ¿con quién me puedo entrevistar? Yo tengo entendido que según su explicación puedo entrevistarme con el encargado de la carceleta, los policías, qué sé yo, la parte administrativa, quizás también. Esta es mi consulta, doctora. Sí, claro que sí, José Ricardo. Puede hacerlo, porque tampoco podemos ser irreales que si usted está en el Beni y no tiene acceso a ese equipo, tampoco puedo pedir una situación de entreviste usted, ¿no? A este personaje y punto. Lo que sí, me parece interesante poder entrevistar a los que cuidan esa carceleta, qué dificultades encuentran, qué les hace falta, cuál es la percepción que ellos tienen que debería de hacer el equipo técnico, el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, y fundamentalmente qué idea tienen de la tarea que debe cumplir el psicólogo. Entonces ahí usted también va a ver que lo que estamos aprendiendo, cómo lo puede aplicar en una carceleta, porque ¿cuál es la idea de la carceleta? Primero que no tiene
no tiene la seguridad ni interna ni externa como tiene, por ejemplo, San Pedro, como tiene Mocoví, etc. No tiene ese tipo de seguridad, pero sí deben ejercer algún tipo de seguridad, espero, porque la verdad es que esa es una cosa que me gustaría que ustedes experiencien. El año 1980 y 98 o 97, 98 ha debido ser, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar en un caso en la localidad de Tupiza. Bueno, les cuento esto como una anécdota, ¿no? Tupiza y, bueno, fuimos a la cárcel, a la carceleta que tenían ellos. Y lo que me pareció, pero lo más interesante y sui generis, que no sé si se dará hasta estos tiempos, es que nosotros fuimos a entrevistar como oficiales con otra camarada a un privado de libertad que debíamos evaluar por un caso que se había dado. Y el que cuidaba la carceleta nos decía, no está aquí, porque vimos todo con candadito y todo, y el policía nos dice, tal persona, no está aquí, pero es el privado de libertad, entonces es el que está en la cárcel. Sí, pero él sale a almorzar, sale a cenar y se vuelve a dormir. Y como usted está pendiente de todo el día de él, le abre la puerta, le cierra, no, él tiene sus llaves, no sé. Y nosotras con la camarada decían, pero no se va a ir. No, él viene y vuelve, sale, almuerza, se regresa también, está toda la tarde, a veces le traen su té, o si no va a tomar té a su casa y vuelve también. Entonces, miren, son realidades tan sui generis que solo suceden, creo, en nuestro país. Entonces, eso es lo que quiero que aprendan. Y en la actualidad correlacionen con la función que debería cumplirse, especialmente desde la psicología, en instituciones penitenciarias. Muy bien, doctora, ¿el trabajo puede ir acompañado de fotografías anexadas quizás o solo...? Yo admito toda su creatividad, inclusive pueden transcribir la entrevista que han hecho a la persona, al profesional, al policía, pueden exponer un cuadro fotográfico, un panel fotográfico de lo que han podido observar, lo que ustedes deseen. Lo importante para mí es que ustedes comparen la teoría que se ha dado aquí, que eso es lo que pretendo y voy a concluir con esa pretensión de que ustedes sepan cómo tiene que ser y lo relacionemos con nuestra realidad como es. ¿Para qué? Para que en algún momento, aparte de tener el conocimiento como especialistas en el área forense, sepan qué hay que hacer, qué cosas se debe hacer, cómo puedo desarrollar esto en la medida de las posibilidades, que tengan el conocimiento técnico. A eso quiero llegar. A que ustedes realmente... Una última pregunta. En relación al trabajo final, la monografía, esa presentación va a contemplar también el puntaje del examen, porque presentamos siempre un trabajo final más el examen, ¿no? O sea, cada examen, esa es mi pregunta. Bueno, justamente eso en este minuto, si puedo, a través del WhatsApp, voy a consultar con la coordinadora del máster, porque yo pensaba que ese tenía que ser su trabajo final, pero si es que tengo que llenar más casillas, voy a tener que tomarles un pequeño examen teórico relacionado con todo el avance que hemos tenido, en el cual voy a contemplar preguntas abiertas y preguntas alguna de selección múltiple, que no va a ser muy largo, imagino. Por favor, esa información yo voy a pedir que la suban al foro. Yo hasta el día martes a más tardar, yo creo que ya les pueden dar esa información, porque yo había pensado que la monografía es la evaluación final. Muy bien, muchas gracias, doctora, eso es todo. Sí. Licenciada, buenas tardes. Tengo la misma dificultad que Ricardo, yo también venía en Trinidad. Entonces, se me complicó a mí prácticamente lo que usted está tratando de manifestarnos o hacernos entender. Yo estoy comprendiendo que tenemos que hacer ahorita un foro que se relaciona a la averiguación de las funciones de la policía y pues si es que hay integrantes de... yo tengo las mismas dificultades que este compañero Ricardo que está en el BEN igual que yo, ¿ya? Incluso con la comunicación. Entonces, lo que yo estoy entendiendo prácticamente que nosotros ahorita estamos debatiendo sobre el foro 3
sobre lo que es la situación para poder ingresar o no, la permisibilidad que se da dar, ¿ya? Creo que tenemos también un foro, el foro 4, y sobre el trabajo final y un examen. Entonces, ahorita yo estoy un poco confundido, porque estamos hablando del foro 3, y se está mezclando el foro 4 o el trabajo final. Entonces, yo no sé de qué se trata el foro 4, ni tampoco sé de qué se trata el trabajo final. Eso es lo que me gustaría que nos explique. Gracias. Está bien, Gustavo. Entonces, reitero, hemos hecho aclaraciones con respecto al foro 3, en el cual yo les he leído qué cosas se debe hacer, ¿no? O sea, el primer requerimiento para el foro 3 es las medidas penitenciarias y las medidas de seguridad para establecer un trabajo de investigación relacionado con el personal que trabaja en recintos penitenciarios. Lo primero que había planteado es que sería interesantísimo preguntar al personal policial cómo trabaja, qué realiza, cuál es su función, cómo cuidan el perímetro interno, acceden a toda la penitenciaría para realizar cuidados o protección o seguridad penitenciaria en el perímetro interno, cómo cuidan el perímetro externo, ¿es posible esto? ¿Cuál es su función? ¿Cómo trabajan? ¿Qué horarios tienen? ¿Se relevan? Etcétera. Lo que ellos les cuenten y en la medida de eso ir preguntando. La segunda interrogante o cuestión que trabajar es conocer el tipo de profesionales que trabajan en su recinto, en este caso, en el suyo, en el de Mocoví, y qué hacen, cuál es la función de cada uno de ellos, qué es lo que realizan. Hay psicólogo, hay trabajadora social, hay ayuda jurídica, legal, ¿y cuál es? Ese es el foro 3, que hemos quedado que se les va a dar un tiempo más anoche, ¿no? Entonces, ese es el foro 3. Los que no ingresan, los que no pueden ingresar, no les van a dar accesibilidad, etcétera, que yo ya les he explicado en un principio que sí es posible exponiendo que sus razones son académicas y no van a preguntar nada extraordinario, ¿no? Sino solo lo que se hace. Y bueno, les decía que estoy mucho más cerca que otros días, inclusive. Creo que la comunicación está fallando porque estoy mucho más cerca que otros días. Si hay muchos problemas, a ver, voy a tratar de mejorar la comunicación. Por favor, si no, voy a tener que escribir. A ver, permítame, voy a tratar de mejorar. Bueno, entonces para nuestro cometido de ahora, tenemos este análisis que ya nos acerca a la parte de lo que hace técnicamente la psicología. Entonces vamos a hablar de las intervenciones. De acuerdo a las revisiones bibliográficas que he podido hacer de muchos países, a las que puedo acceder, etcétera, hay 3 cosas importantes que se piensa que deben hacer los psicólogos en conjunto con el personal, con los demás profesionales, pero digamos lo relacionado a lo nuestro, ¿no? Primero, que es la organización de las sesiones de asesoramiento, que pueden ser psicológicas o psicopedagógicas. Trabajar en terapia grupal haciendo grupos de autoayuda, ya veremos más adelante. Y por otra parte, la terapia de la conducta, que sí tendría que apuntar a ser más individual, desarrollar programas en terapia de conducta, en terapia de conducta que nos guíen a trabajar individualmente con el privado de libertad. Desde esa perspectiva, quiero darles como un resumen acerca de las funciones que debería realizar el psicólogo. Primero, una de las funciones fundamentales es estudiar la personalidad de los internos. ¿De cara a qué? De cara al consabido sistema progresivo. Estudiar su personalidad, estudiar si esa personalidad es peligrosa o es dependiente, etcétera. Nos van a arrojar resultados en función a las técnicas que utilicemos. Otro punto importante es aplicar y corregir las pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque de su interpretación va a depender mucho el análisis que vamos a realizar. Otro punto es el que
compartamos y asistamos a las juntas que debería de haber frecuentemente entre el equipo técnico, precisamente para analizar casos individuales o casos de zonas del centro penitenciario. Por ejemplo, ver en qué estado de tratamiento, cómo está reaccionando al tratamiento, a la participación en el grupo de autoayuda, tal persona. O de lo contrario, ver qué es lo que está sucediendo con la sección Chonchocorito, pónganse como ejemplo. ¿Por qué están reaccionando así? ¿Por qué se han puesto de esta manera? ¿Por qué han empezado a estar más agresivos o más dependientes? ¿O han empezado a tener temor, etc.? Ese es uno de los aspectos que debe estar presente en la función del psicólogo penitenciario. Mínimamente la mayoría de las legislaciones y la mayoría de los países piensan que debería de haber una frecuencia de una semana para tratar los diversos casos. Esa sería una de las funciones. Otras funciones es para realizar también la progresión, el sistema progresivo. También hay que estudiar los informes que se recaban de otros funcionarios de vigilancia, de otros funcionarios que han coadyuvado en la evaluación psicológica, social, médica de la persona antes de ingresar al recinto penitenciario. Si hay informes en el caso según sea el caso que se tiene, educadores, maestros. Y por otra parte, también podemos hacer informes que estén basados en la observación directa del comportamiento del interno, del privado de libertad, ¿no? Podemos salir a observar, se debería hacer eso, si estamos tratando de iniciar un tipo de tratamiento a una determinada persona, la observación directa saben que es muy importante, que eso nos va a dar cuenta de cómo en realidad se comporta esta persona, está adaptada, su adaptación fue como un aprendizaje, como un deterioro, etcétera, hablando de la prisionización. Y otra tarea, por ejemplo, es tener una opinión acerca de la psicología industrial, llaman ellos, pero es la psicología organizacional laboral, ¿no? ¿Cómo yo puedo coadyuvar, quizás haciendo orientación vocacional, para que estas personas asistan a un determinado taller? Son más aptos para determinados talleres. Luego, pedagógicamente, corresponde que hagan un taller o que primero inicien con una escuela. Son opiniones que estaríamos en disposición de darlas en la medida en que no exista un psicopedagogo, ¿no? Pero nosotros podríamos opinar porque es necesario hablar acerca de eso, pronunciarnos acerca de eso para que pongamos en una determinada progresión o en un determinado taller a una persona. Por otra parte, también el trabajo individual que se debe realizar con un privado de libertad, que apunta a la terapia individual, que va de cara a lo que sería la reinserción a través de la rehabilitación de cara a la reintegración, ¿ya? Entonces vamos a ver ese asesoramiento personal, esa intervención terapéutica personal. Y aquí sí se toma en cuenta mucho la especialidad de cada psicólogo, pues en algunos países existe un psicólogo, un equipo de psicólogos clínicos, educativos y el forense que trabajan en conjunto. Por otra parte, también se deben preparar los informes de cada interno precisamente para esas juntas que deberían ser mínimamente semanales, o para proporcionar los permisos de salida, por ejemplo, en casos de situaciones médicas, que tengo que ir a mi tratamiento o dice que tengo que volver a un chequeo médico, etcétera, para ver el estado de peligrosidad, porque hay gente que se escapa teniendo un permiso para ir al médico, o si se lo necesita trasladar a institución que sea tenga mayor seguridad, o aplazar ciertas correcciones disciplinarias porque están en un estado de depresión, que primero hay que tratar la depresión y luego sí se puede analizar si se van a aplicar las medidas correctivas disciplinarias. Entonces, todas esas opiniones nos competen. Por ejemplo, en el caso de los traslados, eso es algo que tenemos en la posibilidad de nuestro trabajo, porque
Por ejemplo, quiero que recuerden lo sucedido en Palmasola. En Palmasola hubo un mitin muy fuerte, una reyerta muy fuerte en la que se ha pensado trasladar a ciertos privados de libertad mucho más peligrosos hacia Chonchocoro, aquí en La Paz. Pero ahí nos encontramos con dos disyuntivas. Una, si lo trasladamos dentro de Chonchocoro, dentro de este recinto penitenciario, existen las medidas penitenciarias de seguridad para estas personas que tienen un estado de peligrosidad elevado. Ese es un punto. Y segundo, el otro que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. Un privado de libertad debe cumplir su privación de libertad muy cerca o en la ciudad del que fuere. ¿Por qué? Porque no se pueden romper los vínculos familiares. Entonces, a ese nivel nos pueden pedir muchas opiniones con respecto a los traslados. Otra, ya la consabida clasificación, que depende de tipo de delito, el estado de peligrosidad, carrera delictiva. Por otra parte, también el psicólogo debe cumplir funciones de... Todas esas funciones que cumple las debe cumplir en respeto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, legales, que deben ser parte de la normativa del país, tanto interna como los tratados firmados por nuestro país en materia de los derechos penitenciarios que tengan las personas privadas de libertad. Se deben seguir los lineamientos, tanto de reglamentos internos como lo externo que ya les comenté. A partir de eso, quiero comentarles algo muy interesante que en el estudio y la revisión bibliográfica he podido encontrar, y es el reglamento penitenciario de 1981, donde ya se contemplaba la participación del psicólogo en el reglamento interno de San Pedro, de cada uno de los centros penitenciarios que habían en ese momento. Es verdad el comentario de su compañero. Sí, nuestra realidad es terriblemente preocupante porque existe un solo funcionario de psicología que tiene que ver con todos los privados de libertad. Por eso, haciendo un paréntesis, me gustaría que analicemos a qué hay que darle prioridad. Hay que darle prioridad a la clasificación, hay que darle prioridad al establecimiento de grupos de autoayuda, o hay que darle prioridad a los traslados. Bueno, la verdad es que eso es complejo, pero una de las recomendaciones que se pueden hacer es que hay que darle prioridad a la progresión. Sería interesante evaluar a todo aquel que llegue al recinto penitenciario, porque así tenemos una idea de con quién está llegando y dónde está llegando. Y ya les mencionaba en clases pasadas que a partir de cómo elige esta persona situarse dentro del recinto penitenciario, puede inclusive instaurar su pequeña organización delictiva. Entonces, es importante para mí la evaluación. Por eso, aquí nuevamente dentro de ese reglamento dice evaluación y diagnóstico psicológico de los internos, la intervención psicoterapéutica y el tratamiento individual y la realización de grupos terapéuticos. Y si ustedes analizan con todo lo internacional que hemos podido ver hace unos minutos, se parece muchísimo. Este reglamento ya tenía en mente, miren, ya en 1981, la labor que hasta en estos días sería lo ideal que cumpla un psicólogo penitenciario. Además, aquí se le encargaba el diseño de programas educativos, diseño de programas de lo que serían los grupos de autoayuda. Entonces, la idea ya estaba dada desde hace décadas, ¿no? Ahora pienso que en la ley actual, en la 2298, se ha descuidado esta parte. Sin embargo, está de alguna manera en el título sexto, está diluida, digamos, pero esta es la función que tenemos que cumplir. Por otra parte, también hay que establecer criterios de selección de los internos, que tienen que ver con los objetivos, los recursos, los contenidos y metodologías propios de la psicología, ¿no? Y aún más nos daban en aquellos tiempos la dirección del programa de tratamiento.
En la actualidad, la dirección puede estar a cargo de cualquiera de los miembros del equipo multidisciplinario, por lo menos en mi opinión, pero lo importante es que debería haber programas de tratamiento, estrategias que hagan aquello que ya veíamos, ¿no? Esta tan mentada rehabilitación de cara a la reintegración para finalizar con la reintegración de esa persona a esa sociedad. En base a esto, me estoy basando en una ley española que habla de los principios inspiradores del tratamiento penitenciario. Entonces, es una ley que está en la Ley Orgánica General de Penitenciarías del 26 de septiembre de 1979. Esta pensaba que los principios rectores del tratamiento penitenciario, primero, es algo que ya ha estado presente en varias de los anteriormente tratados, ¿no? Se basará, dicen, en el estudio científico de la personalidad, carácter, aptitudes, actitudes que se recogerán en un protocolo que se tuviera que realizar internamente en el recinto penitenciario. Otro principio es que se guardará relación directa con un diagnóstico de la personalidad criminal y proporcionando un juicio de pronóstico inicial. Y aquí estamos hablando de la peligrosidad. Nuestro juicio, existe una peligrosidad elevada en esta persona, con lo cual en la situación de selección tendrá que ir a un grupo de mayor cuidado, de mayor protección, de mayor seguimiento. Otros será individualizado. Nos piden siempre que atendamos individualizadamente a la persona privada de libertad. Que es un trabajo, admiten que es un trabajo muy complejo, por eso se requiere de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad. Debe ser programado, es decir, no debe ser improvisado, programado y realizar a principios de año o a mediados de año, como fuera su programación, actividades que se deben realizar con cada privado de libertad o con cada sección. Por esta razón recomiendan, y es un principio que está sostenido por varias legislaciones, es que debe ser de carácter continuo y de carácter dinámico. Continuo porque no se puede parar. No podemos dejar sin actividad, no podemos dejar sin progresión a los privados de libertad por espacio. Y dinámico porque en la medida en que ellos evolucionen o en la medida en que se trabaje las terapéuticas, estas deben cambiar. Y estos son los principios rectores que me han parecido el resumen de las legislaciones que he podido revisar en Argentina, Perú, México, pero digamos que se puede resumir en esto, que no varía mucho. Desde esa perspectiva, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros desde la psicología, desde aquello que nosotros trabajamos? Primero, vamos a lo que ayer mencionábamos como en resumen, ¿no? Tenemos que trabajar en una reinserción que contemple una rehabilitación para producir una reintegración. Entonces, estos son tres conceptos que en la actualidad se están manejando. La reinserción como la capacidad que vamos a tener de que una persona vuelva al lugar donde estaba. Se le reinserte para que vuelva a ser parte de ese grupo con el que convivía, ¿no? Entonces, ese es el concepto que vamos a manejar de reinserción. ¿Y qué va a tener como componente especial la reinserción? La rehabilitación. La rehabilitación va a ser el conjunto de técnicas y métodos en los cuales la persona tiene que recuperar esa función, pero con una perspectiva diferente en el caso de la psicología. Utilizamos técnicas para que esta persona se rehabilite y vaya de camino a la reinserción de lo que queremos que sea el adecuado funcionamiento dentro de un medio social. Desde esa perspectiva, una vez que consigamos esa reinserción, estaremos afrontando una reintegración. Y la reintegración, como mencioné ayer, me parece que es una palabra que se ha trabajado para aquellas personas que han sido privadas de libertad. Y para que exista una reintegración social completa, se utilizan una serie de técnicas y nuestro país ha optado
por lo que es la justicia restaurativa. Nosotros, especialmente en cuanto a los menores infractores, ha optado por esto de la justicia restaurativa, que tiene 5 principios fundamentales, pero uno de ellos es el que tanto la víctima como el victimador o perpetrador sea capaz de afrontar aquello que hicieron y se puedan encontrar en un lugar que puede ser una oficina, en un lugar físico, ¿no? En el cual cada uno de las partes, víctima y victimador o víctima o perpetrador, encuentre la posibilidad de explicar por qué sucedió esto, en el caso del victimador, de la persona que ha cometido el acto delictivo, por qué lo hizo. ¿Por qué te robé? ¿Por qué te golpeé? Y poder escuchar a la persona, a la víctima, cómo se ha sentido con ese hecho que ha cometido esa persona. En nuestro país quiero comentarles que ya se está dando experiencias de ese tipo, fundamentalmente en cuanto a la tratativa de los menores infractores de la ley penal, que se llama. Entonces se está trabajando con robos, con hurtos, con lesiones, en las cuales se está entrenando profesionales para trabajar en lo que es la justicia restaurativa. Y esto les proporcionaría una forma de reintegración a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se trabaja colateralmente es en la personalidad, en las cogniciones, emociones y conductas que ha tenido este perpetrador, y a la víctima se la prepara para que le cuente acerca de qué ha sentido cuando ha sufrido ese delito en carne propia. Entonces, lo que se pretende con eso es que llegar a un estado en el que el perpetrador asuma su responsabilidad y a la vez modifique su conducta. Eso, como les menciono, no es solo, no es que a través de esa entrevista va a modificarse o va a cambiar, entre comillas, sino que por lo menos se va a abrir una compuerta que lo que va a hacer es empezar a pensar de manera diferente. Y la persona víctima pues va a tener la opción de poder decirle cuánto le ha afectado aquello que sucedió. Y esto suena interesante en nuestra sociedad porque, en la gran parte de esta, porque hay personas que quieren saber por qué me ha pasado a mí esto, por qué me ha robado. Ahora, con respecto a los delitos, no se está aplicando en todos los delitos, de momento, pero sí se está pensando en que debería de aplicarse inclusive en casos de homicidios y asesinatos. La verdad es que todavía en nuestro medio no se está haciendo eso, pero sí hay experiencias que sí sobre las que se analiza este tipo de intervención, que se dan en Australia y que se dan en Estados Unidos, en las que sí ya se está trabajando con personas que cometen delitos contra las personas, ¿no? Con casos de muerte incluidos, ¿no? Habría que ir avanzando de a poco esto, que da como resultado en el caso de los adolescentes una reintegración. Y en el caso de los adultos, pues la reintegración tal vez va a estar dada más a partir de la interacción laboral. Bueno, la verdad es que en nuestro país todavía no estamos utilizando con los delitos graves, pero en teoría sí se podría, porque inclusive se llegan a casos de asesinatos y homicidios, y se tiene contacto con la familia que quedó, los que han sufrido la victimización indirecta. Pero en nuestra realidad, aquí en Bolivia, aquí y ahora, no se está aplicando en casos ni de violación, en casos graves, violaciones, homicidios, asesinatos. Sí, como mencioné, en casos de robo, hurtos, agresiones físicas, difamaciones, amenazas, etc. Pero con el tiempo, según lo que manifestaban los que están desarrollando esta técnica, sí se planea eso. Pero hay que pensarlo, porque ya hay experiencias a nivel mundial. Pero nosotros como cultura boliviana tenemos que pensar. Precisamente, Karina, para evitar el proceso de revictimización, es que primero la intervención de una persona preparada, que para mí sería sí un psicólogo también, pero sí están preparando inclusive abogados, trabajadoras sociales, es la que va a trabajar esta parte para no revictimizar, porque no se trata de revictimizar,
Se trata de comprender por qué ha sucedido este hecho y cómo se lo puede restaurar. ¿Cómo puedo yo? No es volver a como era antes, sino en base a lo que sucedió, cómo puedo restaurar. En un caso, por ejemplo, en un caso que les cuento que en una capacitación nos dieron, era un caso en Australia que ya estaban viendo casos de homicidios. Era un señor que había matado a otro joven, le había matado por robarle algo, por algo que quería obtener él. Y a partir de eso empezaron a prepararlos para tener el encuentro restaurador, como se llama el encuentro, la reunión restauradora, el encuentro restaurador. Entonces los papás de este señor habían transcurrido, aparte de eso, varios años, como 10 años de la muerte de su hijo en manos de esta persona. Entonces tuvieron la reunión y los papás ya mayores escucharon al señor y decían, yo estaba en una circunstancia de esta manera, de esta otra, y me arrepiento de haber hecho esto con su hijo, es algo que nunca me lo voy a perdonar. Y este señor en ese ejemplo concreto estaba tan lábil emocionalmente que no podía parar el llanto. Entonces los papás del señor que había fallecido decían, no llores, ya, si te arrepientes de verdad, nosotros te perdonamos, ya pasó, hemos asumido que hemos perdido un hijo, que no hubiera sido lo ideal, que no ha sido justo, pero pasó, odiando, acusándote, etcétera, etcétera, no vamos a recuperar a nuestro hijo. Lo único que podemos pensar es que tú te recuperes a ti y que no vuelvas a hacer. Y los capacitadores decían, esto funciona porque la persona ya cambió su estilo de vida, trató de reinsertarse a la sociedad, ahora tiene una nueva familia, etcétera. Hacen una conclusión. Sin embargo, voy a lo que dice Waiting. Pues es cuestionable, claro, desde todo punto de vista. Porque uno se pregunta y dice, pidiendo perdón, explicando por qué lo has hecho, no vas a volver atrás. Es verdad, yo creo en eso también, que uno aunque explique, diga, no va a volver a ser como antes era. Pero por lo pronto, por lo menos se explica a estas personas por qué lo hicieron. Ahora, con respecto a tu pregunta, en casos de psicopatía, evidentemente esto no va a funcionar. Porque esta persona va a decir, sí, pido disculpas, les explico, hecho por esto, les digo que me he arrepentido, y bueno, listo, ya, adiós problema. Otra lógica. Yo creo que en casos de psicopatía no se debería de aplicar la justicia restaurativa, tal vez otro tipo de texto. Por esta razón también aquí necesitan la opinión de un psicólogo, que hay casos en los que la justicia restaurativa no va a cumplir su función restauradora del lado del que ha cometido el acto delictivo. ¿Aló? Sí, perdón que te corte, Patricia. Yo creo que en estos casos es importante, primero, contrastar y poder diferenciar entre lo que es, digamos, un asesinato doloso y con otro que sea de características culposas, ¿no? Ajá. Para hacer este tipo de, digamos, análisis, estudios y posibles directrices de intervención sobre esta problemática. ¿Por qué te digo? Porque no nos olvidemos de que estamos muy en contacto con lo legal también, ¿no es cierto? Y lo legal también tiene sus estructuras específicas para poder trabajar procesos de intervención diferentes. Claro, en el momento que les estoy diciendo que ya se tratan con delitos de homicidios, asesinatos, ahí ya estamos incluyendo de manera indirecta lo doloso y lo culposo, porque esos constituyen agravantes o atenuantes desde el punto de vista jurídico. Entonces, por supuesto, se contempla en esta situación, pero en nuestro país estamos empezando, pero lo importante es analizar desde la teoría, ¿no? Y desde las experiencias de la gente que se está capacitando en este nivel. Evidente, si ha habido un delito doloso, como un asesinato, hay que tomar la variable que nos decía Waiting, que no sé su nombre, pero esto decía, ¿no? ¿Qué hacemos con los psicópatas? Por eso decía, para esto necesitan nuestra opinión, porque
desde la opinión legal pueden decir, no, no ha tenido intencionalidad, pero sí su personalidad, que nosotros deberemos opinar sobre eso, es muy probable que haya habido nomás un dolo y no sea culposo, que me arrepiento porque me he equivocado, ¿no? Pero en el fondo sea una forma de pedir disculpas, pero que en realidad la persona sí haya tenido la intencionalidad de realizar el acto delictivo. Entonces eso también nos compete un poco a nosotros desde el análisis clínico de la personalidad, cruzarlo con la variable de tipo de delito, circunstancia del delito e historia delictiva. Entonces hay muchos parámetros que hay que tomar en cuenta para eso. Con lo cual, pero además del contexto social también, Pati, ¿no? Porque no te olvides, aquí en nuestro contexto social, cualquier situación es objetivo de manifestación. ¿Y qué se pide en las manifestaciones? Justicia, justicia, o sea, una justicia, ¿en qué sentido, digamos, no? Tal vez, y no te perjudico más, mil disculpas. Como también mencioné más atrás, ¿no? Que hay que ver el contexto social. Ese contexto que en nuestro país es tan especial. Hay que ver no solo el contexto social y cultural. No olvidemos que hay algunas personas que dicen, como que me hubiera pedido disculpas, ya hubiera estado. Pero hay casos y casos. Por eso también, aparte de la teoría, existe la capacidad que nosotros vamos a tener de analizar cada caso. No podemos hacer generalizaciones arbitrarias. Entonces tenemos que analizar cada caso en su contexto, cada caso en la situación en que esté, para poder ver si el proceso de reintegración va a ser ya a partir de la justicia restaurativa o a partir de un trabajo más conductual que impliquen aproximaciones sucesivas, de sensibilización sistemática, no sé, una serie de técnicas que hacen a cada caso. Si bien nuestro país ha tomado esta alternativa de la justicia restaurativa y que ahora se la está probando en casos de menores infractores, niños, niñas, adolescentes infractores, hay que analizar aún. Esta es una parte que nos lleva a pensar, ¿va a funcionar? Y cuando funcione, ¿en qué casos y cuál va a ser la intervención? Pero fundamentalmente ya sabemos que desde esa perspectiva, cada cosa tiene que ponerse en su lugar porque somos una sociedad que no es igual, ni cultural, ni socialmente, ni educativamente. Entonces nosotros tenemos una diversidad impresionante y es en función a esa diversidad también que debemos trabajar. Por eso es importante un análisis somero de cada situación. En algunos casos, por ahí la justicia restaurativa no se va a poder utilizar. No, porque realmente las personas van a decir, no quiero que me explique por qué por qué me ha robado. No quiero saber de eso. Entonces va a tener que ver esa situación con la personalidad de la víctima. Y en otros casos, tal vez y seguro con la personalidad del victimador, del perpetrador. Por ahí, si es psicópata, no va a funcionar porque él se va a acomodar a lo que buenamente le convenga. Y el crecimiento que se pretende con esto no se va a poder utilizar. Es verdad, esto se lo puede utilizar como un discurso. Y que una vez que está dentro de nuestra ley, porque que está contemplado en la 548 ya por si acaso, hay que usarlo. Hay que tratar de hacer lo mejor posible porque eso dice la ley. Hay cosas que nosotros como psicólogos sí podemos pedir revisarlas en nuestra función asesora, jurídica asesora que tengamos al ordenamiento jurídico y a una ley específica, pero para eso estamos nosotros, Gustavo, para que en algún momento escuchen la voz del psicólogo. No sé si en algún momento pudimos conversar acerca de la 348. En el caso de la 348, por ejemplo, hay tantos estilos de violencia y están planteados de manera que victimizan a la víctima y la víctima puede victimizarse como lo ha hecho en la experiencia en tantos casos. Entonces, si no hay un desarrollo conceptual que esté escrito en la norma y que parta del conocimiento psicológico, pues van a entender como un caso que he tenido a un principio cuando se promulgó la 348, una fiscal me llama para un caso y me dice, Patricia, tengo un caso que hay que abrirlo y que por obligación, porque así reza
la ley, hay que abrirlo, y es de una señora que dice que tiene un daño psíquico y psicológico producto de un refrigerador. Es un refrigerador que está puesto en el pasillo de un complejo de departamentos, de un edificio de departamentos de familia, ¿no? De unos 3, 4 pisos. Y que una de las señoras, la del piso de abajo, había sacado su refrigerador viejito como al pasillito, y le dificultaba a pasar a esta señora que vivía en el piso arriba de ella, y que eso le había producido un daño psicológico, y que producto de eso la denunciaba. Entonces la fiscal, caso real, les cuento, ¿no? La fiscal me dice, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo negarme a abrir este caso porque nosotros tenemos instructiva de abrir. Y yo le digo, ¿y la señora en qué basa ese su daño? Habría que ver si realmente es un daño o es una manipulación. En realidad ella dice que la daña porque no le deja pasar, porque le perjudica su visión, que no le gusta, que es feo ver un refrigerador en el pasillo, y que eso le ha producido problemas de sueño, de alimentación. Entonces yo decía, bueno, suena gracioso, pero si está realmente así planteado, yo sugiero que la evalúen a la señora, a ver qué pasa con ella, qué tipo de personalidad tiene y a dónde quiere llegar con esta denuncia, qué quiere hacer. Entonces, para eso también, ya les digo, necesitan la opinión nuestra para plantear los aspectos jurídicos, para plantear también esto de la justicia restaurativa, cuán aplicable puede ser en nuestro medio, o es mejor realizar un control de tipo conductual utilizando las diversas técnicas que nos dota esa escuela. Entonces, tenemos que pensar acerca de cómo vamos a llevar adelante la reintegración social. Sí, nos han dicho que la justicia es restaurativa. El país, la política gubernamental, la de Estado, ha dicho justicia restaurativa. Pero la experiencia nos dirá si realmente podemos utilizar en todos los casos o qué otros casos qué otras técnicas podemos trabajar. Pero ¿hacia dónde vamos a pensar que tenemos que realizar una reinserción social? Bueno, en el caso de los delitos económicos es mucho más circunstancial, y quizás el daño que se haya producido es un daño económico, ¿no? Un daño que no ha tenido efectos psicológicos, pero sí efectos patrimoniales, que tienen que ver con que ya no tiene el mismo ingreso, ya no cuenta con los mismos bienes muebles o inmuebles. Entonces habría que analizar también ese tipo de casos, Gustavo, ver si el daño patrimonial ha solo causado efectos económicos o han ido más allá, o lo que en general sucede con los daños, con los delitos de tipo económico, es que se afecta también a terceros, y esos terceros pueden ser la familia extensa o la familia nuclear, y ahí sí se pueden dar rupturas en ese sistema familiar. Entonces, desde esa perspectiva también podemos analizar un caso que vaya pues a ver cómo evalúa esta persona y cómo puedo remitirlo a un terapeuta o trabajar terapéuticamente con aquello que lo llevaba a estafar, tiene que ver con su personalidad o fue un estado de necesidad. Hay un montón de elementos. Por eso en la actualidad se habla de la multicausalidad de los crímenes. Hay tantos crímenes como tantas formas de cometer. Entonces depende de cada persona. Cada caso, a pesar de que tuviéramos una teoría, a pesar de que estuviéramos aprendiendo muchas técnicas, es particular. Es un mismo delito, hasta pueden ser las personas muy parecidas, pero en el análisis específico que vayamos realizando de cada hecho, va a haber diferencias en cuanto a la emocionalidad, a la personalidad, a la conducta y quizás al por qué en el que tratamos de responder en psicología criminal, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Qué lo llevó? Y desde la criminología analizar el famoso itercrimen. ¿Qué hizo para que luego tenga como resultado la comisión de ese acto delictivo? Entonces, cada caso, nunca se olviden ya en la práctica, al margen de este módulo penitenciario, cada caso es un mundo especial. A veces uno automáticamente dice, no, esto ya sé por dónde va a ir. Sí, puede ser, pero va a tener sus propias particularidades en el análisis y en las respuestas a los puntos periciales que realiza. Entonces, cada caso
siempre, siempre tiene que ser analizado desde diversas perspectivas. Bueno, entonces nunca olvidemos que la reinserción social va a tener como parte técnica a la readaptación social, que es el uso de las diversas técnicas que nosotros podemos, a las que podemos acceder, ¿no? O sea, desde las técnicas cognitivo-conductuales, pasando por las técnicas de la Gestalt, de la terapia familiar sistémica, depende de qué se precise, para llegar a esto tan ansiado que en teoría debería ser a lo que llegamos, que es la reintegración social de una persona que ha sido privada de libertad, ¿no? Cómo vuelve de una manera diferente y mejor, digamos, en una fórmula mejorada a la sociedad. Eso es lo que en teoría se requiere. Pero por esto decimos, cuando alguien es privado de libertad, ya desde el ingreso a esa institución total, haber sufrido ese proceso de prisionización como aprendizaje, como deterioro, como adaptación, como lo que fuere, ya tiene un cúmulo de carencias psicológicas, educativas y sociales con las que va a salir a la vida en libertad. Entonces, nuevamente ahí nosotros nos cuestionamos y debería ser parte de nuestro trabajo prepararlo para la vida en libertad. Volver a pensar, quizás trabajando con técnicas de visualización, cómo te imaginas que va a ser tu vida en libertad, desde lo social, qué contactos nuevos estás haciendo, dónde estás apuntando, educativamente, cuán preparado estás saliendo de esto. Entonces, esto es algo que nos debe hacer pensar que en la práctica realmente no se da. No hay una preparación psicológica para la vida en libertad. Muchas veces no reciben la educación que por constitución política del Estado es un derecho al que debería de continuar teniendo la persona. Y lo social, ¿no? Ese castigo por haber roto ese pacto social, ese, entre comillas, castigo que hace la familia. La familia los visita por la experiencia en sistema penitenciario, los visita martes, sábado, domingo, los primeros meses, martes, sábado, domingo, o jueves, sábado, domingo, dependiendo los días de visita. Pasa un mes y ya solo vienen jueves y domingo, o sábado y domingo. Pasan ya 3 meses, 5 meses, ya solo vienen los fines de semana. Pasan 8 meses, 1 año, ya solo vienen una vez al mes, etc. Y van espaciando su visita, y eso hace que la capacidad de socialización, entre comillas, normal que haya tenido, o los seres humanos tenemos viviendo en libertad, se vea disminuida, se vea hasta cierto punto perdida, porque no está adquiriendo práctica a ese nivel. Desde esa perspectiva, también ese es uno de nuestros trabajos, preparar a la persona que va a hacer libertad. Es parte del trabajo, no solo la evaluación, no solo el proporcionar tipo de tratamiento. Bueno, en realidad el tratamiento siempre tiene que estar pensado en la adquisición de cuando esté en libertad. Pero no descuidemos cuánta pena privativa de libertad tiene. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un señor de 58 años que ha cometido el delito de asesinato y tiene una sentencia ejecutoriada de 30 años, o sea, tiene 58 años, más 30 años que no hay posibilidad de indulto porque es asesinato, como dice nuestra normativa, la expectativa de vida con respecto a decir voy a tener una vida en libertad es casi nula, con lo cual nuestro trabajo será simplemente de adaptación al medio carcelario, al medio del centro penitenciario, que su prisionización sea como aprendizaje positivo. No pretenderemos prepararlo para su libertad. Por el contrario, si existe una persona que está ahí, que lo han pasado de Calauma a San Pedro por un delito, digamos, de homicidio o hasta de asesinato, y ya ha cumplido 3 años
y con 19 años o 20 años está pasando a San Pedro, pónganse, quiere decir que ya le restan 27 años, con lo cual a sus 57 años va a salir de la privación de libertad, y a los 57 años, desde la psicología evolutiva, desde la psicología del desarrollo, qué potencialidades debería de tener ese ser humano. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos que prepararlo para su vida en libertad, tanto psicológicamente, darle estrategias educativas, estrategias de socialización. Cada caso siempre va a ser particular, por eso hay que analizar desde la pena privativa de libertad el tipo de delito que va a ser para nosotros, si hay estado de peligrosidad, carrera delictiva, cruzando con la variable personalidad, etcétera, y cómo vamos a trabajar en ese proceso de reinserción, rehabilitación y, por último, la reintegración. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta que viene, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo intentaremos hacer eso? Porque sabemos que en la realidad tenemos muchas carencias a nivel penitenciario como Estado, como institución. Entonces se pueden partir de terapia, y de acuerdo a las terapias que más se utilizan dentro de la revisión bibliográfica son estas, ¿no? La psicoterapia de grupos, la terapia de la Gestalt, la terapia cognitivo-conductual en todas sus técnicas, la terapia familiar sistémica, el análisis transaccional, grupos de encuentro donde hablen acerca de lo que les ha sucedido, de cómo han cometido el acto delictivo, y la terapia de realidad donde dice que es una terapia en la que lo enfrentan con lo que hizo, con la realidad de su vida y con la realidad de lo que le espera. Bueno, yo imagino que es parecida a la terapia de cognitivo-conductual, y en realidad sí lo es, y son las terapias que en la actualidad se están utilizando más. Y a partir de las técnicas, sí, las terapias son lo más utilizado, pero las técnicas, estas son las terapias. Las técnicas, según Spencer y Mausiller, desde 1981, que ha realizado seguimientos, dicen que se puede utilizar como técnicas específicas el modeling, el role-playing, el feedback, el reforzamiento social, que pueden ser combinadas todas estas, ¿no? El modeling, el role-playing, que puede ir con el reforzamiento social dentro de los papeles que pueda cumplir cada uno de los participantes, el feedback, que en realidad es la retroalimentación con respecto al hecho que se está trabajando o a la modelación de la conducta que se está realizando. Entonces, esas son las técnicas más utilizadas, y otro tipo de técnicas que también se utilizan con frecuencia son las tareas para la casa, los ensayos conductuales, cuando va a salir alguien fuera, ya va a entrar va a salir en libertad. ¿Cómo piensas enfrentar afuera? A ver, haremos un ensayo. ¿Cómo piensas que te va a recibir la gente? ¿Qué pasaría si te recibe mal? ¿Qué pasaría si te recibe bien? ¿Qué pasaría si son indiferentes? ¿Cómo te vas a mover? Y trabajar técnicas de ensayo y error, técnicas de visualización, aplicar escalas de autoestima para ver en qué falla más, porque la autoestima puede estar dada desde su autoimagen, autoconcepto y autopercepción. Entonces, ver en dónde está la falla para cognitiva, conductualmente, en lo que piensa, siente y actúa, podemos trabajar. Y trabajar en los locus de control, ¿no? Si su locus de control es externo en algunos casos y tendría que ser interno, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, esto de la autoestima. La autoestima es una percepción personal que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero en función a lo que nos refleja el medio ambiente externo. Entonces, ¿qué pesa más en mí? Etcétera. Entonces, estas van a ser otro tipo de técnicas. ¿Ya? Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, porque vamos a seguir ahondando más en estas técnicas. Yo tengo una duda, pero no tiene que ver con lo avanzado. Para no quitarle más tiempo, era solamente sobre el trabajo de la monografía. Más que todo dar un alcance, porque como usted ya mencionaba, ¿no? Una cosa es la teoría y otra es la práctica, y es, bueno, ojalá que todos, digamos, podamos realizar algo práctico, pero también viendo el tiempo o el ritmo de tiempo que tiene la universidad, le pediría que si es que conversara con las personas encargadas
de los documentos que nos tienen que proporcionar, lo hagan rápido, porque, como le digo yo, por ejemplo, en mi tesis, digamos, yo pedí un documento que hasta ahora no me lo han dado, debe ser como 3 meses ya, y bueno, y eso es, por un lado, digamos, el impedimento para que nosotros podamos avanzar bien. Entonces, teniendo en cuenta las fechas que nos da. Entiendo. Yo al concluir la clase, pues yo me pondré en contacto con la persona que coordina para preguntarle si existe esa posibilidad. Yo imagino que sí, para que se haga una carta, pero fundamentalmente preguntarle tiempos, ¿no? Que en todo caso tendría que ser inmediato para que ustedes puedan hacer llegar. Inmediatamente concluya la clase y voy a pedir que lo suba a la plataforma. Buenas tardes. Mi consulta era sobre el trabajo para el Foro 3. En tal situación que se nos denegue la información que nosotros estaríamos solicitando para la presentación del trabajo del Foro 3, ¿habría otra alternativa para obtener la nota del foro? Sí, y Renato, yo le sugiero que escuche toda esta clase porque está explicada, ¿no? Ya alguien nos preguntó, en caso de que no pudieran acceder a alguna institución, ¿qué es lo que van a hacer? Ya se ha dado respuesta a ello. Licenciada, quería hacerle recuerdo, tal vez estoy cometiendo un error o metiendo la pata. ¿Recuerda usted que manifestó que el 12 de mayo usted tendría algún tipo de trabajo en su agenda? No sé si vamos a pasar clases este sábado. Sí, es verdad. El asunto entonces, es no que... sé si pueda sugerirle que pasáramos clases el día viernes de 7 a 9 para recuperar la clase del día sábado. Y otro tema más que todavía no me ha respondido. ¿De qué monografía se habla? ¿Del trabajo final? Porque ahorita yo sigo en el Foro 3 y todavía no se ha subido a plataforma el Foro 4 ni el trabajo final. En eso estoy totalmente confundido. Ya sé de qué se trata el Foro 3, que tenemos que averiguar, conocer las funciones del psicólogo y del policía, dentro de lo que es el sistema de seguridad interno, externo, pero no tengo idea y conocimiento todavía del Foro 4, ni tampoco tengo conocimiento del trabajo final, ni las fechas para presentar. Entonces creo que nos estamos adelantando. Y como dice la canción, tendríamos que ir pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, esa es mi situación. Ahorita yo estoy en el Foro 3, indagando todavía el permiso, la solicitud. Y sobre la pregunta 1 y 2, esas son las dos preguntas. La primera pregunta es sobre el Foro 3, que ya lo aclararon, pero no entiendo nada del Foro 4 y del módulo. Y la segunda pregunta es pues, si el viernes podemos pasar la clase que usted va a tenerla ocupada el día sábado. Ya, bueno, con respecto a esto, yo he querido adelantarles para que vayan pensando en un tema y no los pille como, o sea, que no se les haya dicho con tiempo. Pero se va a subir a la plataforma ya inclusive el formato en el cual van a hacer ese trabajo final, que es la monografía. Con respecto al Foro 3, solamente existe el Foro 3 porque el Foro 4 todavía no lo he subido, puesto que no estamos iniciando la semana 4, con lo cual todavía no hay Foro 4. Entonces, con respecto al Foro 3, sí, habíamos explicado ya, Gustavo, yo le sugiero escuchar a un principio hemos dado respuesta a cómo tienen que hacer el trabajo, qué tienen que hacer, y que yo estoy abriendo la posibilidad de que si necesitan alguna autorización, por favor, también se puede pedir por carta para este foro y ya en la preparación de su monografía también. Yo voy a hablar con coordinación del máster, como les mencioné, para toda esta situación. Y en realidad es eso. Y todavía no hay foro 4. Todavía no se ha lanzado el foro 4. Lo que me pedían el día de ayer era... Perfecto, licenciada. Era que... O sea que la monografía es... El foro 2 y 3. O sea que la monografía es un trabajo que nosotros ya tenemos que estar pensando en relación a todo lo que hemos ido avanzando para el trabajo final, pero que todavía no está plasmado en plataforma. Solamente que nosotros vayamos pensando y que usted recién
nos va a dar el formato para trabajar. Sí, correcto. Se va a subir a la plataforma el formato que se va a utilizar para la monografía. Pero de momento, entonces nosotros solamente tenemos que concentrarnos, en el foro 3, que tenemos el plazo hasta el 13 de este mes y pensando ya en un tema para nuestra monografía. Exactamente, para que no estén no se los haya tomado muy, no sé, muy rápido, o que vayan pensando qué les gustaría trabajar como trabajo. Perfecto. Otra cosa y que sobre la quiera clase, ¿eh? sobre la clase del día viernes y sábado. Eso, por favor, bueno, ya se había quedado en algo, ¿no? Yo el viernes voy a darles normalmente la clase y el sábado lo único que había pedido que se cambie es la hora, porque yo puedo entrar como a las 5:30, 6 a más tardar, a tener nuestro horario de nuestra hora y media. Pero si nuevamente quieren ustedes que se haga las 3 horas, eso también, por favor, yo lo lanzo a ustedes y yo, lo que decidan, yo voy a tratar de llegar, porque yo lo daría desde otra ciudad también, porque yo debo efectuar un viaje para realizar el trabajo que tengo que hacer el sábado. Entonces díganme. Licenciada, yo les sugiero, mi última participación va a disculpar, yo les sugeriría que el viernes podamos pasar de 7 a 9 de la noche, ¿no? Recuperando la clase, a 9:30, la clase del sábado, que usted va a estar en otro lugar. Lamentablemente mi persona trabaja y tengo también otras actividades. Entonces, no sé si yo lo dejo a criterio también, a criterio de los demás compañeros. Gracias, licenciada, por su espacio. Exactamente. Voy a pedir, por favor, que esto se suba a la plataforma, aunque estoy recibiendo muchas opiniones con respecto a que se mantenga viernes y sábado nomás, y lo que cambiaríamos sería el horario. Entonces, si la mayoría dice que estemos viernes y sábado, pues el viernes estaremos en nuestro horario de 7 a 8:30, y el sábado cambiaríamos al horario de 5:30 a 7. O si quieren un poquito más tarde, bueno, eso sí les puedo dar como opción, pero podría ser. Aquí la gran mayoría, lo que me sale escrito es que están de acuerdo con que se continúe viernes y sábado. Licenciada, soy Lindsay de nuevo. Yo también apoyo que se mantengan los 2 días, porque por experiencia no vamos a cumplir las 3 horas el viernes. Tenemos que ser bien sinceros de que cuando se ha querido hacer algo así de corrido, no empezamos en punto, llegamos como cuentagotas, me sumo. Vamos a empezar casi 7:30, hasta nuestras consultas. Hoy, por ejemplo, en solo las consultas hemos perdido casi media hora de la clase y seguimos con consultas. Lo mismo va a pasar el día viernes, o sea, vamos a seguir consultando y consultando, aclarando algunas dudas, y la clase magistral en sí, que apunta a los conocimientos teóricos, no la vamos a aprovechar las 3 horas. Entonces, yo sugiero nomás, disculpen por los compañeros que trabajan, yo también tengo 100,000 cosas que hacer, pero también nos adecuaremos por cumplir las horas. Gracias. Está bien. Entonces podemos quedar nomás en viernes y sábado, el viernes en nuestro horario de 7 a 8:30, y el sábado de 5:30 a 7, y así aprovechamos nuestra hora. Y con respecto a las consultas y aclaraciones, como se graba la clase, en realidad todo de lo que estamos hablando está grabado. Así que si hay alguien que tiene más dudas, puede escuchar la grabación. ¿Qué les parece? Licenciada, nuevamente, Gustavo. Dígame. Yo estoy de acuerdo con la compañera Lince, que acaba de hablar. Si usted sugiere que sea el sábado de 5 a 7, yo me sumo también a esa clase. Yo pensé que usted no iba a poder. De todas maneras, ya cerraremos nomás. Yo creo que el sábado va a ser en eso, de 5 a 7, 5:30, diría yo. De 5:30 a 8 o 7:30 si empezamos 5, pero en ese horario. Y vamos a aprovechar al máximo, porque sí necesitamos concentrarnos más en la parte teórica, y no digo que no sea importante esta parte práctica, que es muy importante. No, sí, quedemos en eso. Búsquense un tema para su monografía, que sea un tema de interés relacionado con lo que hemos visto en penitenciaria, y vayan pensando en la temática, porque inclusive si se van a personalizar,
imagino las cartas, tenemos que ser precisos para decir precisa, este señor, este estudiante necesita conseguir esta información, este tipo de entrevistas. Entonces nosotros seremos precisos en las cartas y también se facilitará la aceptación o el conducto regular que se sigue para esta. Para el foro 3, por favor, las indicaciones que les he dado, ¿ya? Que si podemos acceder a un policía que trabaja en un centro penitenciario, preguntar lo que ya mencioné y pueden escucharlo en la grabación, y si es personal civil que corresponde al centro penitenciario, al equipo multidisciplinario e interdisciplinario, lo mismo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que yo quiero que vayan imbuyéndose para relacionar teoría con práctica, teoría y práctica. Todo lo que hablo realmente se da en la realidad o no se da nada, se da algo, eso es lo que me interesa que trabajemos. ¿Y qué medidas de seguridad se utilizan? Se utilizan las medidas de seguridad, el policía sabe de las medidas de seguridad interno, perímetro interno y externo. El profesional que trabaja en ese centro penitenciario sabe cuál es su trabajo, sabe cuáles son sus funciones, le han dicho, ha investigado, o solo se le ha ocurrido que tiene que, no sé, tiene que hacer terapias, por decir. Entonces eso es lo que quiero que sepan, porque ¿a dónde apunto? A que sepan que con este módulo están adquiriendo conocimientos técnicos científicos acerca de la psicología penitenciaria. Entonces, con esto, si no hay más preguntas, finalizo la clase. Buenas tardes y gracias por su atención.